Boa noite. Amém. Buenas noches, Vocês estão ouvindo bem? Amém. Vamos ver aí. ¿me oyen bien? É, ah, Amém. que horas da manhã aí? Que horas que são aí? ¿Qué hora de la mañana, de la madrugada es allá? 2 horas da manhã. Dos horas de la madrugada. Quem está Solo aqui para que los conosco, hermanos os sepan, que estão conosco quienes están con nosotros hoy Costa e Daniel son Douglas Bullois. Os Costa dois estão y em Daniel Bullois. Johannesburgo, na África do Sul. Los dos están en Johannesburgo, en África del Uma Sur, live diretamente da África do y Sul. nosotros estamos haciendo una E aí, live como é que tá aí? Tá muito directamente frio desde aí? África Fala um del pouquinho Sur. daí. ¿Cómo está allá? ¿Hay mucho frío allá? Amém, aleluia, Senhor Jesus. Amém. Não, agora tá a temperatura, está fazendo 12 graus, né? Agora são 2 da manhã, né? Estamos chegando no final do inverno, né? A temperatura está ficando mais Este tiempo la temperatura está a 12 grados, Quando a gente estamos fica llegando al pouquinho final del frio, invierno. né? A sensação cai bastante, a sensação térmica, Donde está lo frío, mas la já sensación térmica o baja, pico de frio não, já tá mais suportável já. ya no hay tanto frío, Quando a gente chegou aqui, está más soportable. Estava mais frio, né? Pois é, então. O Estaba mucho más Daniel frío, ¿no es já verdad? voltou daí, né? E nós Daniel já tivemos uma comunhão, almoçamos juntos. volvió de ahí y tuvimos una tomamos comunión, mais desse almorzamos mesmo que está juntos ocorrendo aí, né? y graças ao conocimos Senhor, un ele poco está más bem de lo que está animado, ocurriendo né? allá. E depois Gracias al da Señor, está conferência muy em animado. setembro, ele voltará aí. Después de la Então, conferencia me conta en um pouco septiembre, como él estão volverá allá. as coisas aí em Johannesburgo. Entonces, cuéntenme un Tá? poco cómo están O las cosas colportaje allá está en avançando, Johannesburgo. aqueles meninos jovens El voltaram colportaje está voltaram a avanzando, estudar, né? los Mas eles estão jóvenes animados, los porque nós volvieron a estamos essa semana estudiar, aí juntos, não estão? pero Como estão as están coisas aí? muy animados, están el final de semana ahí. ¿Cómo están las cosas? Amén. Estamos aqui já fazem 2 semanas, né? Mas aí no comecinho da Ya tenemos aquí 2 semanas, dias junto aí do Daniel nos mostrando um pouquinho, né? Nós estamos conhecemos conociendo né? a cada uno de ellos, hemos puesto ya juntos. Vamos explorar alguns pontos de atuação, né? Da comportagem dinâmica e graças ao Senhor realmente Estamos explorando la nos comportamiento abençoou dinámica. muito, né? Na semana passada nós El Señor nos ha bendecido mucho. saídas La semana pasada nosotros tuvimos durante a semana e conseguimos, salidas né? para colportaje dinámico Tem uma boa semeadura, Con- né? Nós y alcanzamos aumentamos a semeadura aqui, batemos buena, recorde, né, da buena semeadura siembra. nessa última semana. Batimos de una vez el 180 livros. esta última E o semana. Senhor tem nos mostrado, né? 180 libros. Tem uma porta aberta no céu, né? Amém. Para nós. El Señor nos ha mostrado que ya tenemos una puerta abierta en los cielos para nosotros en África del Sur. Ahora Muito bom. necesitamos trabajar. Amém. Por aqui, né? Desde quando a gente chegou, a gente sabia que tinha pouco tempo com o Daniel. Realmente estamos a todo vapor. Como é que funcionava aqui o país, né? Porque tenía poco tiempo aquí con Daniel Os pontos de atuação que são muitos pontos para ver cómo estaba el Daniel tinha passado se abre para entender los puntos de actuación. 32 pontos que ele já tinha ido e ainda tinha mais 32 que ele separou 32 que a gente ainda não foi. lugares donde había ido. Muito pontos de atuação, muito Y habían otros 32 que no pudimos ir no shopping center, igual no Brasil. E aí en los shopping, en los centros comerciales del centro. Voltaram a estudar, mas todo final de semana, el trabajo que hemos hecho con los adolescentes tienen que volver a estudiar, más todos los fines de semana están yendo al teatro. No sábado, salimos para el colportaje, e aí eles chegam sábado, na noite, todo el día, no sábado, e eles retornam llegan no el viernes após o almoço. y el sábado Gerado, né, uma mudança na vida deles, eles amam salimos y el domingo después del almuerzo. virou para mí e falou: eu gosto de comportagem, vai ter comportagem, né? Vai ter comportagem, que eu gosto de comportagem. Los jóvenes hablan para mí de que les gusta el colportaje, E ganham gusta essa hacer. experiência também para suas casas, né? O Marcelo trouxe uma experiência assim, Llevan esa experiencia para sus hogares, aqui próximo chamado experiencia. jovenzinho de 11 anos. Esta semana en un barrio llamado
Catholic Home. Un joven de 10 años saliendo adelante con la oración en la inmersión de la iglesia. Que maravilha. Amén. Pelo, ¡Qué maravilla! pelo visto, há muito campo aí, né? Por lo visto, E hay nós mucho precisamos campo allá achar para trabajar mais trabalhadores, y mais necesitamos pessoas que encontrar queiram ser, más trabajadores, missionários, né? más personas que Para somar aí quieran ser a força misioneros da Colportage, para levantar sumar la igrejas, né? fuerza de Então, Colportaje eu acho y levantar iglesias. vocês estão com uma tarefa muito Creo importante que para ustedes preparar están a con una África do tarea Sul muy importante para para preparar África del Sur outubro, né, do ano que vem, né? Nós vamos, para que en para quem octubre nos ouviu, del año que eu acho que a viene, cuando maioria já vayamos sabe, allá, nós vamos ter uma creo conferência que que la nós mayoría vamos para todo o sabe continente que africano nosotros vamos a tener e en vocês una também conferencia en estão aí, Johannesburgo para todo el continente além de africano. preparar o Y CEAR, ustedes además tem tienen mais otra equipes de misión, colportores, además de também preparar el CPF y tener más equipos de colportores, pessoas también de levantar personas participarem que conosco, estén esse interesadas projeto, né, da en igreja, participar con e nosotros de nós este proyecto conseguimos juntar de la 100 iglesia pessoas, né, y para a próxima conseguimos conferência do ano que vem. juntar a Ainda 100 tem bastante personas tempo. Temos para um la ano para siguiente esperar conferencia que, del año que o viene. Senhor Tienen un año de precisar trabajo, nos abençoar pero aí creo para que el auxiliar. Señor va a Vocês veem necesitar possibilidade, não? bendecirnos para Amém. este trabajo. ¿Ven esa posibilidad? E ¿Ven? já estamos, né, trabalhando com Sí, esse foco, né? tenemos posibilidad. Hoje Ya mesmo estamos nós trabajando tivemos en eso. comunhão, né, com Hoy mismo os estuvimos coordenadores também do comunión CEAPES aqui con los de coordinadores Madagascar, del né? CEAP en Mozambique, Madagascar, Falarmos disso, né, sobre a conferência e já prepararmos, né, para hablar de esto, acerca de la conferencia, preparar los hermanos, aqui nuestro da corazón, igreja em Joanesburgo, né, nós marcamos com os irmãos que los hermanos de la iglesia de Johannesburgo final de semana para saída. nos vengamos con todos los hermanos todos Para juntos nós já nos prepararmos, né? para salir del comportaje. Estamos preparándonos Os irmãos estão animados. para la Nós conferencia. estamos recebendo sempre durante a semana alguns irmãos e Están irmãs confirmados los hermanos. em Joanesburgo. Estamos recibiendo Inclusive essa semana a los hermanos y hermanas en la iglesia de Johannesburgo. Então, temos que realmente é uma questão agora só de consolidar, né, esse trabalho, né? Vamos ter. La cuestión en este momento es consolidar el trabajo. Amém. Vamos a tener Amén. la conferencia en octubre. O número, esse número é o mínimo, né? Vamos lutar. Ese número es el mínimo. Hay que lograr Vamos a luchar por un poco más, Um número mínimo que nós estipulamos porque también el número que estipulamos, todos os demais otros países 100 africanos em que nós para estamos todos los demás atuando, países africanos en los que estamos actuando. O Maurício, Y o a mi Evilásio, Mauricio, já estão, né, trabalhando Evilacio, para que, né, los hermanos ya están pelo menos trabajando mais 100 para africanos, conseguir né, de por lo outros menos países. otros Eu 100 hermanos acredito que vai ser africanos marco de na otros história, países. né, das Yo creo que va a ser un marco da histórico África, né? en las iglesias que vem. de África esa Os irmãos daqui conferencia do del año que Brasil, do viene. Sul também estão muito Y animados. los hermanos de aquí de Brasil, de América del Sur, también están muy animados. Tenemos casi 150 para 200 150, más de 150, casi 200 preinscritos. Y muchos hermanos están preguntando cuánto se va a abrir la inscripción. Yo creo vamos a conseguir más de 300 personas de fuera del continente africano. Los hermanos de Estados Unidos y Europa están interesados porque es un momento, será un momento histórico. Ahora sí. No sé qué hubo, hermanos. No sé si es mi señal la que está mala, pero que se cayó. Pero ahora está bien. Está bien. Daniel, você estava comentando. Daniel, estabas comentando y de repente hubo un lag. Yo estaba hablando de
el comportarse en las calles. Ellas están sedientas, oran, se interesan, quieren llevar para sus familias historias. Tenemos la referencia de una joven que ya no alcanzaba a obtener empleo. Yo estaba hablando con ella y su mamá. Y compraron un kit para ella y otro para la mamá. La gente está yendo por ese camino, tiene mucha sed. Amém. Sim. Muy bien. Entonces vamos a entrar en el asunto que nos propusimos. Comencé este mensaje explicando un poco el porqué del tema. Este tema, palabra, vida y edificación. Expliqué un poco para los hermanos que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, él es prácticamente, resumido, la síntesis del Evangelio de Juan está en el capítulo 1. Ese capítulo muestra que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra nosotros sabemos que es Cristo, que es el Hijo. Aquí muestra que no es que de repente un día Dios hizo de su Hijo la palabra. Él ya era la palabra desde la eternidad pasada. Eso quiere decir que Dios ya en la eternidad pasada, Él ya tenía ese deseo. Es una cosa de Él. Él desea comunicarse. Él desea actuar para un receptor. Él estuvo ya en la eternidad pasada con el deseo de hacer la creación. Él decidió crear y dentro de toda la creación, Él escogió un hombre y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el Hijo de Dios es la propia palabra, porque la palabra es un medio de comunicación. Es interesante que para nosotros los hombres, el hombre es la única criatura capaz de comunicarse a través de la palabra. Las demás criaturas no tienen esa capacidad. Dios creó al hombre para comunicarse con la palabra, porque Él es la palabra. Eso muestra que Dios desea comunicarse con su criatura, que Él iría a crear. En la eternidad pasada aún no había la creación, pero Él ya tenía en su corazón que dentro de todas las criaturas, Él escogió al hombre y colocó al hombre un espíritu dentro del hombre para que pudiese comunicarse con Dios. Dios, que es la palabra, estaba con Dios, mostrando la coexistencia del Hijo con el Padre desde la eternidad pasada. Eso es muy importante que lo percibamos, que aunque Dios sea uno solo, el Padre y el Hijo coexisten de eternidad a eternidad. El Hijo es la palabra que va a transmitir el Padre, comunicarse con la criatura enviado por el Padre. Solamente que para nosotros los hombres es un medio de comunicación para transmitir nuestras ideas, transmitir nuestros pensamientos. Solo que la palabra de Dios no es solamente transmitir la idea o pensamiento de Dios, sino que también está incluido en esa idea. La palabra, siendo el propio Dios, entonces la palabra transmite el propio Dios, no solamente transmite la idea de Dios, sino no solamente transmite el pensamiento de Dios, sino
que transmite al propio Dios. Esa es la gran diferencia. Nosotros no conseguimos transmitirnos a nosotros mismos a otro ser. Solamente podemos transmitir la idea, el pensamiento, pero Dios a través de su Hijo, que es la palabra, consigue transmitir a Él mismo para dentro del hombre. Esa es la gran diferencia. Y enseguida muestra que la vida estaba en la palabra. Eso quiere decir que Dios desea transmitirse, comunicarse con el hombre. Y al comunicarse con el hombre, Él transmitiría la vida divina al hombre. El hombre recibiría la vida divina. Esa es la intención de Él. Y esa vida era la luz de los hombres. Iluminaría a los hombres para que el hombre no continuase viviendo en las tinieblas como aconteció después de la caída del hombre. Y finalmente, para que esto acontezca, fue necesario la palabra que es el propio Hijo hombre, que es el propio Hijo se tornase un hombre. Por eso es que el versículo 14 dice que la palabra fue hecha carne, llena de gracia y de verdad. Es decir, que fue necesario que el Hijo de Dios se rebajase, no se apegó a su posición de ser igual a Dios. Él se humilló, se rebajó, se tornó un siervo y vino en una figura humana para poder alcanzar al hombre. Miren qué amor de Dios. ¿Y alcanzó al hombre para qué? Alcanzó al hombre para transmitirle la vida divina, la vida de Dios. Porque todo aquel que cree en Él, lo recibe a Él, recibe la palabra y es hecho hijo de Dios. Versículo 12. Y al final, la transmisión de vida para el hombre tiene un resultado mayor. Ese resultado mayor es la edificación. Por eso es que vengo diciendo que el tema general de esta conferencia es palabra, vida y resulta en una edificación. ¿Cómo acontece eso? En los últimos versículos del capítulo 1 de Juan muestra que Felipe fue atraído por Jesús y llevó a Natanael a Jesús. Y Natanael preguntó a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que te llamase, antes de que Felipe te llamase, yo te vi debajo de la higuera. Entonces él quedó muy sorprendido y le dijo, Maestro, ¿tú eres el Hijo de Dios? Porque te dije que estabas debajo de la higuera, creas cosas mayores que estas verás. ¿Qué cosas mayores? Y el último versículo dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús estaba refiriéndose al sueño de José en Génesis 28. El capítulo 21 muestra que Jacob huía de su hermano porque había robado su primogenitura y su primogenitura engañando a su padre, y Esaú estaba furioso y él huyó y en medio del desierto tuvo que dormir, tomó una piedra por almohada, descansó y en medio de la noche tuvo un sueño, y ese sueño que él vio es en el versículo 12. Y soñó que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían de ella. Es lo que Jesús habló aquí, ¿no? Y Dios apareció a él. Él habló, dio una promesa, y Jacob despertó de su sueño. De verdad el Señor está aquí, y yo no lo sabía.
El versículo 17 habla una cosa interesante. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese sueño de Jacob revela que Dios desea edificar su casa. Y la casa de Dios es Betel, que es justamente el lugar donde Jacob tuvo el sueño, y en ese sueño había una escalera cuyo extremo alcanzaba el cielo y los ángeles subían y descendían por ella. Y Jesús acaba de confirmar que esa escalera es Jesús, es Él mismo, y los ángeles suben y bajan y descienden por medio de Él. Este lugar donde esta escalera está puesta, donde reposó Jacob, donde Jesús está, es la iglesia, es Betel, es la casa de Dios. Y la casa de Dios es la puerta de los cielos. Tenemos entonces, gracias a Dios, en la iglesia, aquí en la tierra, una puerta abierta del cielo. Y Cristo, el Hijo, vino aquí y Él está en su casa. Y en la casa de Dios tenemos una puerta abierta en el cielo. Eso es lo que vale lo que yo leí en Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan terminó de escribir las 7 cartas a las 7 iglesias, que es el mensaje 12 de Sardes que acabé de dar. Y después de acabar esta fase voy a continuar dando la carta a la iglesia a Filadelfia y la Odisea. Cuando Juan terminó de escribir las 7 cartas en el capítulo, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Miren, la iglesia tiene una puerta en el cielo, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, el Evangelio de Juan tiene una característica especial, o mejor, todos los escritos de Juan tienen esa característica. Los escritos de Juan van a llevarnos al cielo, van a llevarnos a través sobre las alas de un águila que es Dios, que vamos a ser llevados para ver las cosas de arriba hacia abajo. Y vamos a aceptar esta invitación, que no solamente es una invitación, sino una orden. Nosotros tenemos que subir, no podemos permanecer en la esfera terrena para ver el Evangelio de Juan, para oír la palabra profética. Debemos subir al cielo donde hay una puerta abierta y en el Espíritu podemos subir en las alas de un águila. Amém. Realmente podemos sentir eso. Sube y te mostraré. El Señor realmente nos quiere llevar a otra esfera, a ver las cosas del lado alto. Realmente dejar esta esfera terrena, dejar las cosas de aquí del suelo, dejar de ver como hormiga, mirar como gigante. El Señor nos quiere dar una visión de águila, y hay una puerta abierta en los cielos. Oh Señor Jesús, amén. Muy bueno, Señor Jesús. El hermano Pedro hablaba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces Cristo es el camino, la palabra que desde el principio, antes del tiempo, ya Él era la palabra.
la palabra del Señor, que se comunica con nosotros. Mas por la creación somos los únicos compatibles para poder recibir esta palabra. Me gustó mucho este punto, gané lo que el hermano Pedro ganó, habló, porque nosotros solamente alcanzamos llegar a esta otra dimensión o al otro nivel a través de Cristo, a través de la palabra. Oh Señor Jesús. Y Juan fue llevado al cielo e inmediatamente se halló en el Espíritu. Entonces nosotros necesitamos servir al Señor en el Espíritu. Efesios 5:18, la única manera de que nosotros comprendamos la voluntad de Dios es embriagándonos, es llenándonos del Espíritu. Entonces necesitamos estar en el Espíritu, llenándonos del Espíritu, y el colportaje solo se consigue hacer en el Espíritu, llenándonos del Espíritu. Juan subió al cielo, estaba en el Espíritu, y aquí que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, cuando leemos este trecho, porque cuando leamos Ezequiel 1, es la misma situación. Vio un trono y en el trono un hombre sentado. En este universo existe uno que está en el cielo, que está gobernando sobre todas las situaciones, está encima de todo. Las cosas no están aconteciendo por casualidad, sino que Dios está controlando todo y Cristo está gobernando su iglesia. Y aquí dice el versículo 4. El versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí muestra que el trono de Dios no está vacío. El trono de Dios no está tranquilo, sosegado. Mientras Dios tiene un trabajo en marcha, en ejecución, porque la voluntad de Dios no fue consumada, no fue hecha aún, y mientras no sea consumada la voluntad de Dios, Dios está en actividad, y delante del trono, mientras Dios está en actividad, de su trono salen relámpagos, voces y truenos. Entonces estamos, la iglesia, de esta situación a través de inmersión en la palabra, gritos de guerra, reuniones llenas de voces, llenas de relámpagos, llenas de truenos. Esto corresponde a la situación del trono de Dios que no está parado. Dios está preocupado, desesperado en ejecutar su voluntad. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego. Dios quiere que delante de su trono esté ardiendo, y estas 7 lámparas de fuego, y creemos que llegó la hora de Apocalipsis. Los 7 espíritus ya fueron enviados para recorrer toda la tierra. Por eso es que las iglesias están en correspondencia a esta situación, están quemando, están ardiendo. La palabra profética está ardiendo dentro de nosotros como 7 lámparas de fuego, como 7 espíritus de Dios, para que Dios pueda realizar su obra. Comenten un poco y vamos a Ezequiel 1. No podemos estar indiferentes delante de esta palabra. Dios no está pasivo. No podemos estar indiferentes. De su trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. El Señor hoy cuenta con nosotros.
né, arder essas 7 tochas de fogo, senão por meio da palavra. Estas 7 lámparas pueden arder mediante la palabra profética. Señor Jesús. O que tem nos feito arder, né, como 7 tochas. Tenemos que arder como estas 7 antorchas de fuego. Amén. El hermano Pedro tocó este punto em março de 2021. en marzo del 2021. Una experiencia no PAC. La diferencia en el PAC. Y hablaban sobre esto, sobre Ezequiel 1. ¿Qué que Pedro está falando que no estoy entendiendo nada? Él está hablando, yo no entiendo nada de estos truenos. Claro, a gente seguiu, né? Estava junto na comportar, a gente foi entendendo. Estaba junto con los colportores, estaba entendiendo. Mas hoy hago inmersión en esta palabra. Hoje a gente tem inversão. Ahora tenemos inmersión. Conseguir ver, né, que essas tochas de fogo, esse fogo, estas lámparas de fuego que están en medio de nosotros, a gente se movimentar. Se nos ayuda a movernos. Es por ayuda de la palabra. Señor Jesús. Cuando yo recordaba cuando iba camino a Emaús, cuando el corazón de él ardía, está relacionado a la palabra. Todo tiene que estar en medio de nosotros, ese fuego. Entonces, en Ezequiel, capítulo 1, nos muestra, habla sobre 4 seres vivientes. 1:4, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es decir, si usted es llevado al cielo, va a saber que el cielo está en actividad, está en plena actividad, más de lo que el hombre imagina. En el cielo está esta situación: viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esto puede ser traducido como electrón, que salía de en medio del fuego. Dios, para ejecutar su obra, Él es grande en poder y quiere acabar luego la iglesia. En estos 20 siglos no tuvo mucha recepción al Señor, tuvo mucha situación de degradación y Dios tuvo que parar. Y aunque Dios puede esperar porque Él vive en eternidad, un día es como 1000 años, no hace la diferencia, pero nosotros no podemos esperar. Y Dios tiene una desesperación. Él quiere terminar esta situación lo antes posible de la usurpación de Satanás de este mundo. Dios quiere terminarla. Es por eso que en medio de esta nube, en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes salen de esta nube en medio de una situación de un viento tempestuoso, de una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y salía un bronce refulgente, un electrón. En medio de todo esto salen los 4 seres vivientes, porque Dios necesita de su criatura para cooperar con Él, para realizar su voluntad. Porque era más fácil que Dios hiciera las cosas solo, pero para que Dios trabaje aquí en la tierra, Dios necesita de que su criatura coopere con Él. Por eso es que Dios tiene una desesperación de completar nuestros cooperadores, de los hermanos que son líderes en la obra, para que perciban cuánto necesitamos ser uno y unánimes, cómplices con Dios, y necesitamos ser simples y obedientes a Dios, dejar de ser complicados,
dejar de ser aquellos que cuestionan las cosas de Dios. En cuanto a las cosas de Dios, no debemos cuestionar. En cuanto a otras cosas, muy bien. Pero en cuanto a la palabra de Dios, solo decimos sí y amén. Dios necesita de nuestra cooperación. Y estos 4 seres vivientes muestran en la iglesia en una situación ideal para que Dios pueda operar. En estos 20 siglos, yo creo que Dios tuvo muy poco de esta situación ideal para actuar con los 4 seres vivientes, porque el hombre lo complicó todo. Porque el hombre en el segundo siglo ya cayó en disputa por posición, la jerarquía entró en la iglesia, la posición, y eso duró muchos siglos, hasta que finalmente, estudiamos en Sardes, el pueblo comenzó a sacar al pueblo de la ceguera, de la oscuridad, de la superstición que ocurrió durante la iglesia en Tiatira. Pero Sardes no consiguió dar el recipiente para recibir las revelaciones que venían, porque pocos buscaban la luz en la palabra, porque no tenía un recipiente como la iglesia para recibir esa luz. Todo eso resultó en muy poco progreso, muy poca cosa en la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, hoy finalmente tiene las condiciones mínimas de una iglesia en Filadelfia consolidada. Estamos en consolidación y consolidados para que Dios pueda operar mínimamente. Por eso es que Dios está operando a través de los 7 espíritus y estamos viendo tantos milagros aconteciendo, y la palabra profética de hecho está jalando todo ese mover de Dios. Todo se mueve por medio de la palabra profética. Ahora vemos los 4 seres vivientes comenzar a actuar y llevar adelante la obra de Dios. Y eso tienen 4 rostros. Evidentemente Dios entregó al hombre que lidere toda la creación para hacer la obra de Dios. El hombre fue encargado de hacer la obra de Dios. Y Jesús tuvo que venir en forma de hombre. Y el hombre es retratado en el Evangelio de Lucas. Y del lado derecho de los seres vivientes tenía león. Es el libro de Mateo que retrata a Jesús como el rey del reino de los cielos. Es decir, que para que la iglesia consiga vencer esta lucha necesita de autoridad. Y no solamente tiene autoridad aquí, tiene que tener autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por eso es que cuando Jesucristo murió y resucitó, Dios lo elevó y lo sentó a su diestra, y Él está en las regiones celestiales, encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Y ahí Dios puede decir a sus discípulos en Mateo 28, 18, que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y allí Él entrega esa autoridad a la iglesia para que la iglesia pueda llevar adelante la obra de Dios. Y también tiene un rostro de buey. El buey es retratado como siervo en el Evangelio de Marcos, porque Jesús vino a la tierra como un siervo. Por eso es que nosotros necesitamos tener esta postura de un siervo. A veces yo percibo que hay resquicios de Sardes en Filadelfia. Algunos hermanos aún están preocupados en tener la primacía en la iglesia, en tener su espacio en la iglesia, en tener su reconocimiento entre los hermanos delante de Dios, tener una posición. Todo eso son cosas de la degradación. El Señor nos enseñó. Él vino a la tierra, Él siendo hijo de Dios, vino a servir como un siervo. Él no requirió nada para sí, no reclamó derecho para sí. Él sirvió como un siervo, y finalmente el último rostro es el del águila. Y el águila representa, por el Evangelio de Juan,
porque Juan dice que Jesús es Dios y Dios es el águila que llevó sobre sus alas al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y lo llevó para él mismo. Eso está en Éxodo 19, 4, dice claramente que lo llevó sobre las alas de un águila. Por eso, esos cuatro seres vivientes tienen todas esas características y nosotros estamos estudiando Juan. Y es exactamente en la condición de Juan, en la condición de un águila, es que nosotros damos alas a los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes poseen cuatro alas cada uno por causa de Juan, por causa del águila, porque solamente el águila tiene alas. Por causa de que Jesús es Dios, nosotros hoy, los cuatro seres vivientes, pueden volar, pueden subir sobre las alas de un águila. Y es muy interesante que esos cuatro seres vivientes cubrían su cuerpo con dos alas y volaban con las dos superiores. Y es interesante que las dos alas superiores unidas están unidas por las puntas a las alas de los otros seres vivientes. Las alas son unidas y tienen que bajar y subir unidas en coordinación. No sé cómo lo hacen, unidas por la punta, pero eso muestra que ninguno de nosotros podemos hacer una actividad aislada. Todo lo hacemos en coordinación. Todo lo que hacemos es para el cuerpo, dentro de la coordinación del cuerpo, y quien coordina el cuerpo es la cabeza. Por eso nosotros no estamos aquí haciendo una obra para nosotros, una obra personal, estamos haciéndola debajo del comando de la palabra profética, la hacemos para el cuerpo, para Dios. Eso es lo que nosotros nos fue enseñado. Amén. Amén, Señor Jesús. E esses seres viventes, né, meu Pedro? Esses seres vivientes. Você falou, não dá nem para entender, né? No se entiende cómo esto pasa. Mas isso é algo do espírito, né? Es por el Espíritu. Então, cada um se fala, cada um se move para a sua frente. Mueve hacia el frente. Nenhum deles se move sozinho. Ninguno se mueve solo. Se movem juntos. Todos se mueven juntos. Aonde o Espírito direciona, hacia donde el Espíritu lo envía, direcciona os quatro seres viventes. Los cuatro seres vivientes mostra a liberdade do Espírito. Muestra no meio unidad en el Espíritu. E essa liberdade que hoje o Senhor quer ter no nosso meio. El Señor quiere tener esta libertad en nuestro ambiente. Nossa própria obra, né, de fazer as coisas isoladas. No podemos estar haciendo las cosas individualmente. El Señor necesita realmente de la unanimidad, de la coordinación, a las juntas para la edificación del cuerpo. Eso simboliza la edificación del cuerpo. No es una obra paralela. Para el que pueda ser más resaltado, para ganar más seguidores, más felicitaciones que los demás. En el mensaje 2, el último, tocó este punto que nosotros no estamos aquí para recibir honra de hombres y felicitaciones de los hombres. Señor Jesús, esto nos lleva a otro nivel, a otro estadio. Yo realmente no espero felicitaciones de hombres. ¿Será que Dios está viendo lo que estoy haciendo? Señor Jesús. Nuestra posición es la de un siervo. Así como el rostro de buey, como el Señor fue nuestro modelo. El Señor nos dejó un modelo muy importante. El siervo no tiene voluntad propia. No tengo libertad de hablar lo que yo quiero.
mandar. Hay que hacer lo que el Padre manda. Condição de servo, Nuestra condición ser de siervo encabeçados es por ser meio da encabezados a palavra. través de la palabra. Señor Jesús. Amém. Amén. Por Jesus. E o interessante, né, é que Lo más interesante aquí, vendo esses quatro seres cuando viventes, estos cuatro seres vivientes, todos eles têm essas quatro faces, né? en estas cuatro Não etapas, importa para qual lugar que eles estejam andando, no importa, sempre tem as quatro características. no importa el lugar hacia donde estén andando, ellos siempre tienen estas cuatro características. Um quadrado. Hacen un cuadrado. Está indo em direção na face do homem, mas o outro também está com a face do boi. El rostro está hacia el hombre, el rostro del otro está hacia la fase del buey. Sendo unida, né? Mesmo sendo quatro seres Aún cuando sean cuatro seres vivientes, têm a mesma todos tenían la misma característica. Ninguém aparece porque tem duas asas se cobrindo. Ninguno aparece, pues tenían las alas cubriendo su cuerpo. Mas as asas estão batendo juntas, Y otras dos están moviéndose juntas, con la misma característica. Isso é impressionante. Esto es impresionante. Senhor Jesus. Señor Jesús. Amém. Cuando era joven, Tinha assim, mas como cada não se como virava, pensaba, cada como ia por sua nadie se flecha, volvía, todos iban para frente. eu ainda Yo aún dije que los cuatro seres vivientes no tienen retroceso, no van para atrás. Que está levando os quatro seres viventes para frente, Y cuando tú dices, o outro está indo de ré. pero yo pensaba que cuando uno está yendo para el frente, otro está yendo de reversa. Pero los cuatro seres vivientes son una sola unidad. Tú no lo puedes separar en cuatro. Es una sola unidad. Por eso es que cuando uno está llevando su unidad, esa unidad para adelante, entonces esos cuatro seres vivientes están yendo para frente. Cuando otro son los cuatro seres como una unidad yendo en una sola dirección. Por eso es que no existe, por eso es que no necesitaban voltearse, como Douglas dice. Cuando iba para una dirección, están las cuatro caras yendo para esa dirección. Estas cuatro características nunca se pierdan. En cualquier dirección que vaya, esas cuatro características permanecen. Y es interesante que siempre va para adelante, no necesitan voltearse. Y en la obra de Dios, nosotros tampoco podemos preocuparnos por volver, porque cuando estamos coordinados, siempre vamos adelante. En un determinado momento, determinado miembro del cuerpo de Cristo, él va a funcionar más, porque es la característica de que Dios le dio a él, y él va a llevarnos adelante, y somos uno con él. Nosotros no necesitamos preocuparnos por mirarnos, vamos a ir juntos, vamos a seguirlo. Y es interesante que los cuatro seres vivientes, nadie recula, nadie retrocede, todos van para adelante haciendo la voluntad de Dios. Y para terminar, Ezequiel 1, el versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Es decir, sobre la cabeza de esos cuatro seres vivientes, ese firmamento era el cielo. Y debajo de ese firmamento, de esa expansión, las alas, ellos estaban derechas, extendiéndose la una a la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oí el sonido de sus alas, andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Me gustó mucho eso, como nuestro Dios es un manantial de aguas vivas, y cuando Él abre la boca, es un rugido de muchas aguas, el sonido de muchas aguas. ¿Se recuerdan cuando hablábamos, vamos a hacer inmersión, vamos a sumergirnos 7 veces en el río Jordán, vamos a dar gloria, vamos al más profundo? ¿Recuerdan cuando más profundo nos sumerjamos, vamos a oír el glu, glu, glu de las aguas?
Entonces, cuando estamos dentro de las aguas, estamos oyendo la voz del Omnipotente. La voz del Omnipotente es como el sonido de muchas aguas. Estamos viendo eso en las reuniones de la iglesia, en las conferencias, en una escala mucho mayor. En este final de semana, en Belo Horizonte, vimos el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, y como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Gracias a Dios, este bullicio, este sonido que estamos haciendo, sea en la vida de la iglesia, sea en el PAC, sea en el CPEP, sea en la inmersión en la palabra, estamos provocando un ruido que es como el ruido de un ejército. Dios está formando un ejército para derrotar el reino de las tinieblas. Este ejército va a avanzar juntamente con ellos. Ahora vamos para el 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Arriba hay un trono y arriba del trono, del cielo hay un trono. Y ese trono se veía la figura. Y la figura en el trono había la semejanza que parecía del hombre. Ese es Jesús. Él es Dios, pero también se tornó el hombre. Y vamos a terminar. Y se veía la figura y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Esto en el trono está lleno de fuego, lleno de bronce refulgente, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que me hablaba. Estos 4 seres vivientes son comandados por medio de la palabra profética que está por alguien que está sentado en ese trono arriba del firmamento, arriba del cielo. Los 4 seres vivientes no hacen nada sin la orden y son extremadamente obedientes a la orden del que está sentado en el trono, y todos ellos están llenos de fuego. Es por eso que la vida de la iglesia hoy, la obra del Señor, dejó aquella forma convencional de ser. Por eso es que así podemos prevalecer en África. Imagina solamente en este ambiente extraño a ustedes, este ambiente hasta hostil, podemos prevalecer y vencer porque estamos transmitiendo esta divinidad con fuego, esta actividad con truenos, voces, relámpagos, bronce refulgente, ardiendo como 7 lámparas de fuegos, y de esta manera vamos a conquistar esta tierra para el Señor como 4 seres vivientes obedientes al comando del trono. Amén. Señor Jesús. Realmente. Hoy el Señor nos está transformando a través de la palabra profética. Estamos viviendo el fuego ardiendo. Nosotros aquí en este APE del África del Sur estamos viviendo esto claramente. El arde en brasas como los 4 seres vivientes. El invertir en la palabra. El grito de guerra. Quiero salir a comportaje dinámico. Llevar los kits en la mano. Tiene un niño de 9 años. Junto con su tía. Viene a la casa de adolescentes. Puede oír hablar del comportaje porque quiere ir a la calle.
quando está no tempo normal, está brincando, né, ali, mas ela Cuando está en su tiempo ya está jugando, você, ela ouve imersão, pero grito de guerra, ela quer estar junto. ella oye Isso é acerca de la inversión y quiere estar junto. Es algo que ya no se puede explicar. Daniel contou, né, de dois adolescentes, um de 10 e um de 11. Dos adolescentes, uno de 10 y uno de 11. Nos deu esse testemunho. Nos dio ese testimonio. Eles que estavam puxando, né, ali a reunião, fazendo grito de guerra. Ellos estaban ahí, en medio de la reunión, haciendo grito de guerra. Conduzindo a imersão na palavra com os irmãos. Estaban conduciendo la inversión de la palabra con los hermanos. Agora vamos repetir. Ahora vamos a repetir, vamos a hablar. Com 10 anos de Con 10 años de edad. Né, tocou fogo ali, estaban tocando fuego ahí. Né? Assim, se for ver, não tem lógica, né, irmão? Esto no tiene lógica. Isso que está acontecendo no nosso Esto está pasando en medio de nosotros. Esas 7 torces de fuego están ardiendo. Que viene de Dios. Esta palabra viene del todo. Esta trae todo. Nosotros estamos viendo todas estas cosas ocurrir. Señor Jesús. Tem todas as faces. Esto tiene todas las fases y las características. Porém, são encabeçados, né? Sim. Tem uma autoridade. Son encabezados, tienen una autoridad sobre ellos onde eles precisam se mover. para E nessa moverse. Esa autoridad, esse resplendor, tem todo esse fogo, de todo el fuego, de toda la palabra. Isso é muito interessante, né? Os adolescentes. Esto es interesante que los adolescentes Com a palavra com eles. son uno con la palabra. Essa autoridade, eles têm todas essas Tienen características. todas las Eles características conseguem, né, fazer acontecer. para hacer que todo esto pase. Quando eu tinha 10 anos, Yo não cuando sabia nem o que era eu direito. Cuando tenía 10 años no sabía ni quién era yo. Conseguem cuidar de uma imersão numa igreja, No né? sabía lo que era una inversión en la iglesia. O Senhor está encontrando, né, Ahora ellos esse están coração encontrando na igreja um coração mais adequado. en la iglesia un corazón más adecuado, De acordo com a palavra. Amém. de acuerdo a la palabra. Amén. Sí. No hay duda, no tenemos duda de que el Señor está en medio de todo este trabajo, en medio de los adolescentes. En la última comunión tuvimos una comunión maravillosa en Belo Horizonte. Terminada la conferencia, donde varios vimos de hecho el Señor levantando estos adolescentes, preadolescentes aún de 8 o 9 años, y todos ellos aman la palabra profética. Todos ellos necesitan de la palabra profética para hacer inmersión, transcripción de la palabra, dirección para salir a las calles. Entonces son nuestro modelo de simplicidad, de obediencia, y el Espíritu los está usando grandemente. Aquellos que nosotros creemos que no disciernen ni el bien ni el mal, pero el Señor prometió que ellos irían a poseer la tierra en Deuteronomio capítulo 1. Y nuestro tiempo ya está casi terminando. Vamos a Isaías 40 para terminar. En Isaías 40, versículo 25. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Quién es como yo? ¿A quién vamos a compararnos? Dios es incomparable. No se puede comparar con nada. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A toda llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Hay tantos cuerpos celestes, tanta estrella, que perdemos la cuenta de ellas, pero Dios las cuenta y Dios las sabe su nombre y el poder de su dominio. Tal es la fuerza de su fuerza. Ninguna faltará. Ninguna faltará. Y llegamos al versículo 27. Israel cree que Dios se olvidó de ellos. Dios no ve lo que hace bueno. ¿Por qué dices, oh Jacob,
y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. Dios no defiende mi derecho. Dios no ve mi camino. Dios no se preocupa con mi camino. Eso es mentira. Si Dios se preocupa con aquella inmensidad del universo, ¿acaso Él no iría a preocuparse con el hombre que creó para su propósito? Aún más, su pueblo. Entonces, ninguno de nosotros puede reclamar o decir o exigir de Dios reconocimiento, exigir de Dios alabanza, elogio, lo que hacemos bien. Por eso es que mencioné aquel ejemplo de Jesús, que Jesús habló en Lucas 17. ¿Cuál de ustedes tiene un esclavo, un siervo, que habiendo trabajado el día entero en el campo, debajo del sol, en la fatiga del día, y cuando llega la noche, su señor, y aún tiene que volver a arreglar la mesa y colocar comida para que su señor coma? Y él solamente come después de que su señor come y no espera que su señor le diga muchas gracias. No. Él solamente hizo lo que tenía que hacer. Es un esclavo, es un siervo. Él solamente hizo su obligación. Todos debemos tener esa actitud delante del Señor. No quedes hablando delante del Señor, mire cómo me sacrifiqué, hice esto por ti. De un lado, el Señor lo conoce todo, Dios sabe de todo, pero por otro lado, mientras vivimos aquí en la tierra sirviendo al Señor, debemos servir con esa actitud de un siervo. No exigimos reconocimiento, loor, elogio, ni de Dios ni de nadie, pero podemos exigir, eso sí, el galardón. Eso la propia Biblia habla que debemos amar el galardón. En cuanto a la era venidera, en cuanto a la manifestación del reino de los cielos, yo quiero enfatizar, yo no abro mi mano. Eso no es que yo no quiero, eso sí lo quiero. Pero mientras estoy trabajando aquí en la tierra, no reclamo de nada, ni que estoy cansado, y no espero reconocimiento de nadie, ni elogios de nadie, porque el Señor Jesús vino aquí y nos dio ese ejemplo de un gran siervo. Y por otro lado, ¿por qué no debo reclamar? En verdad, yo debo aprender a trabajar en el descanso. ¿Quién me lleva a trabajar tanto? Como Pablo dijo en 1 Corintios 15, es la gracia de Dios conmigo. No soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Por eso es que aquí en el versículo 28, no has sabido, no has oído, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor es como el águila, y el águila no necesita esforzarse mucho por abrir sus alas. El águila aprovecha el aire ascendiente, aprovecha el viento para que lo lleve hacia arriba. No necesita esforzarse en abrir sus alas. Él ya va en dirección del viento. Gracias al Señor, aprendimos a servir al Señor siguiendo al Espíritu. ¿Sabe por qué se cansan? Porque muchas veces no siguen al Espíritu y van contra el Espíritu. El Espíritu quiere llevarnos en una dirección y nosotros queremos hacer otra. Por eso es que se cansan y se fatigan. No, su entendimiento no hay quien lo alcance. No es que tú vas a evaluar lo que el Señor quiere hacer. ¿Cómo es el siguiente pasito? Tú tienes que seguir la palabra profética con simplicidad, sencillez y obediencia. Porque ¿quién soy yo para censurar a Dios? Para decirle a Dios si eso es buen camino o no. Nadie puede alcanzar su entendimiento. Él da esfuerzo alcanzado. Yo que luchaba solo,
Ahora aprendí a subir sobre las alas del águila y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan. Si los jóvenes no están sobre el ala del águila, se cansan y se fatigan. Los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que esto es una experiencia muy recurrente para ustedes que son colportores. Y ustedes, cuando trabajan en ustedes mismos, hay un cansancio increíble. Pero cuando hacen inmersión en la palabra, dependen del Espíritu, usan la palabra profética, pero parece que ahí viene un viento ascendiente y es el Espíritu el que trabaja. Y es así que vamos a terminar de hacer la obra del Señor como 4 seres vivientes. No necesitamos fatigarnos sobre nuestras fuerzas. Vamos a subir sobre las alas del águila y aprovechar esta fuerza ascendiente del Espíritu para hacer la obra del Señor. Amén, Señor Jesús. Realmente não precisa ficar batendo asa, né? Necesitamos mantenernos batiendo las alas, viéndolas. Né? Fosse desse jeito, De esa manera. teria dado infarto, né? De Vamos a terminar infartado. De tantas coisas, né? Tantas responsabilidades. Senhor, se formos olhar de maneira natural, Lo vemos de manera natural. Nós não temos capacidade. No tenemos capacidad. Algo fazer e causa em nós até mesmo fardo. Vamos a cansarnos hasta el infarto. Só tomamos essa posição de servo. Sí. Nos conformamos como siervos, seguimos la dirección del Espíritu. Ya no vamos a usar nuestras fuerzas ni tanto movimiento de alas. Nos va a ir conduciendo, llevándonos. Eu queria só ler o último versículo, né? El último versículo. Lucas 17:10, né? Lucas 17. Eu vou ler o 10 inteiro, que fala assim: assim também vós, así también feito quanto vos vosotros, foi ordenado de cuando ya somos servos inúteis, ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esse precisa ser o meu coração hoje e deixar o Espírito conduzir, né, Senhor Jesus? Necesito decir, Señor Jesús, necesito tener la libertad para que me conduzca en todas las cosas. Señor Jesús, el Espíritu quiere conducirlo todo. Graças ao Senhor, a gente só precisa ser simples, né, irmão? Gracias al Señor, lo que necesitamos es ser simples, Ficar inventando palavras. sin estar inventando palabras, direcciones, Vou dar a minha palavra porque se exaltar mi palabra. a minha palavra, o pessoal vai se perder, a igreja não vai andar, não. Y si dejo libertad mi palabra, la iglesia no va a andar. Tá muito mais fácil, né? Ahora sí es más fácil Muito mais fácil a gente poder trabalhar para o Senhor. trabajar para el Señor. Antes, quando a gente ficava, né, com aquela Antes, cuando uno permanecía isso nos inventando cosas, eso cansa. Ahora somos simples. Servimos la palabra que nos es dada, la dirección que nos es dada. Necesitamos seguirla para no cansarnos. El Señor es que va a hacer la obra. Debemos tener un corazón simple, seguir su palabra y continuar. Como não tem erro, né? Esa palabra no tiene error. El Señor hace la obra. Amén. Es verdad. Nuestro tiempo ya terminó. Fue muy bueno esta conversación con ustedes. Yo creo que a todos los hermanos les gustó. Y quiero decirles que ustedes están ahí en un país que no es vuestro. Y gracias a Dios, ustedes no necesitan fatigarse. Ustedes están sobre alas de un águila. Y el Señor los va a usar a ustedes para hacer lo que tiene que hacer en ese país. Creemos mucho en ese continente africano, que ese continente va a prosperar mucho por ese camino que el Señor abrió por nosotros a través de la formación del CPEP, de colportores
reportaje y vamos a imprimir muchos libros para sembrar muchas semillas del reino en ese continente, para que ese continente conozca el reino de Cristo, el encabezamiento de Cristo sobre su iglesia, y tomar cuenta de ese lugar que siempre fue un lugar olvidado, donde Satanás ha dominado, y la pobreza y todo eso va a cambiar, el juego va a cambiar. Creo que allí hay muchos niños siendo preparados para ese ejército de hombres santos. Muchos adolescentes preciosos salieron de una educación tribal del respeto de los ancianos, y eso es muy bueno para el Señor. El Señor los preparó para el colportaje. Yo creo que muchos harán CP, muchos serán colportores, muchas iglesias buenas se levantarán siguiendo la palabra profética con sencillez. Por eso el Señor los va a usar a ustedes, aunque ustedes estén en el exterior, y el Señor los va a usar, y vamos a prosperar el reino de Dios en ese continente. Para terminar, uno de ustedes haga una oración por nosotros, bendiciendo a todos los que nos oyeron, y que esta palabra haya sido de utilidad y realidad en nuestra vida. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa Gracias, palavra. Senhor, Sim, por esta obrigado palabra. por essa palavra. Sim, Senhor, Amém. porque nós somos encabeçados pelo Porque Senhor. somos encabezados por Senhor, Dios. encontrou o coração. Somos um pequenino rebanho. Somos un pequeño rebaño. Encontrou um coração. Sim, um coração que pode agir. Nuestro agir corazón como o puede Senhor, reaccionar seguindo a como el sua Señor vontade, desea. sendo simples. Continua Sim. abençoando. Continuamos bendiciendo. Amém. Trazendo essa direção para nós. Direcciónanos, Señor. Sobre sua vida, sua família. Nuestra Senhor familia. Jesus. Amém. Amém. Também abençoa aqui o continente. Bendiga al hermano Pedro, el continente africano. Senhor aqui. Amém. Que não venhamos a Amém. descansar. Que no nos veamos Venhamos cansados. a pousar no Senhor. Que podamos Amém. reposar en el Señor. Confiando na palavra. Descansando en la palabra. Irmãos que estão ouvindo. Amém. Jesus é o Senhor. Oyendo. Amén. Jesús el Señor. Amén. Amém. Muy bien. Agora Ustedes vayan a descansar un poco, Logo já vai amanhecer. que luego ya va a amanecer. Depois dessa palavra eu consigo dormir. Esta palabra ya no podemos dormir. Obrigado. Gracias. Amém. El Señor los bendiga y haga prosperar la obra a través suya. Que muchos sean bendecidos y beneficiados por usted. Amén. Jesús es el Señor. Buena noche para todos. Amém. Amém. Amém.